Bien, estamos de vuelta a Noticias Express esta mañana de viernes 23 de abril y según el último balance emitido por el Ministerio de Salud que revisábamos hace algunos momentos, este viernes se registraron más de 7.000 casos de nuevo, mientras que la positividad ascendió a 10,15%. Vamos a conocer sobre esta situación actual de la pandemia y tomamos contacto con el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, Frecia, muy buenos días. Bien, siempre se ha dicho desde que comenzó la pandemia que no hay que mirar el día a día, ¿no? Pero esta semana fue quizás un poco distinto porque hubo una baja, sobre todo como siempre, martes y miércoles, pero ahora vuelve a subir por sobre los 7.000. ¿Cómo ha visto la evolución en los últimos 7 días, doctor? Sí, bueno, la verdad es que efectivamente nos puede llevar a conducir muchos errores y tal como nos ha pasado durante ya en varios episodios, ¿no es cierto?, durante esta pandemia, nos puede llevar a sacar conclusiones que no siempre son las más adecuadas. Principalmente porque así como usted señala que efectivamente hubo una baja importante de los casos anunciados durante los días lunes, martes y específicamente el miércoles, sin embargo la positividad de esos días estuvo sobre el 12%, incluso algún día se acercó al 13%, o sea, 3 puntos más de lo que tenemos hoy en día con 7.000 casos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en poder interpretar estos datos. Es lo mismo que le hemos señalado a la autoridad del Ministerio de Salud. La verdad que hablar de mejora por tener 2 días bajo los 5.000 casos puede que la transmisión, lo que la gente le llegue finalmente, el mensaje que estemos entregando, no sea el más adecuado y volvamos nuevamente a equivocarnos y a tropezar, ¿no es cierto?, con la comunicación de riesgo, que ha sido una de nuestras grandes debilidades junto con la trazabilidad. Sobre 5.000 igual sigue siendo muy alto, lo que pasa que como llegamos a 9.000 parece ser bajo, entonces ahí puede haber también una confusión respecto a que 5.000 más allá de una baja sigue siendo muy alto con una positividad, además, doctora, a eso quería llegar, del 10%. Eso se ha mantenido y eso como a nivel nacional, la región metropolitana, pero un promedio de un 10% todavía sobre los 2 dígitos. ¿Cómo ve esa cifra en particular? Bueno, la positividad, una de las cosas que nos habla es cómo está la circulación viral, o sea, la cantidad de virus que anda circulando, ¿no es cierto?, en nuestras comunidades y que esos logran ser detectados a través de los exámenes. La verdad es que una positividad sobre el 10% es una positividad altísima. ¿Ya? Lo que pasa también es que, tal como usted señala, en la condición de los casos, pasar de 9.000 a 5.000 es una baja, pero 5.000 casos es altísimo. Nosotros en Chile llegamos a tener en algún minuto una positividad de 25%, y por lo tanto pasar de una positividad de 25% a 10% también es baja, pero 10% haciendo 70.000 exámenes, 80.000 exámenes, son 7.000, 8.000 casos diarios, lo cual para nuestro país es altísimo. Entonces, es ahí que todo este tema de discusión de cifras, de cómo nosotros le explicamos a la gente cómo va la evolución de la pandemia, hay que tener un cuidado que debe ser de sobremanera muy puro, muy transparente. Ya hemos visto cómo nos ha pasado anteriormente, y vuelvo sobre el punto, ¿no es cierto?, desde la nueva normalidad, el retorno seguro, el ir a tomar café, una cerveza y una empanada, los 6 meses de mejora continua, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que volver a insistir y volver a recaer sobre estas, entre comillas, mejoras, nos puede llevar a que la gente no reciba el mensaje que verdaderamente queremos entregar y que las personas, al no recibir ese mensaje adecuadamente, no autogestionen su propio riesgo. Que es muy importante que las personas sepan qué es lo que está pasando para que las personas puedan autogestionar su riesgo. ¿Y eso cómo se relaciona, cree usted, con esta cuarentena en la región metropolitana que sabemos no ha incidido en la baja de los casos como se hubiera esperado? ¿Mantenernos así? ¿Cuál es la salida ahora? Porque hay un tema de comunicación, tomar medidas, que es bajar movilidad. No se bajó la movilidad. Entonces, ¿qué se hace a estas alturas de la pandemia? Bueno, es una súper buena pregunta, principalmente porque pareciera que siempre estamos tarde, ¿no es cierto? Pareciera que siempre estamos corriendo detrás de la pelota que nos está siempre ganando el partido. Aquí lo que hay que entender son varias cosas. Uno, el promedio de la región metropolitana ha disminuido, por datos del Centro de Datos de la Universidad del Desarrollo, el promedio entre un 20 y un 25%, lo cual es muy poco. Nosotros dijimos desde el principio que cualquier
cuarentena, ¿no es cierto?, o restricción de movilidad, tiene que darse sobre un 60 o 70% para que esta sea lo más corta posible. Ya entramos a la quinta semana, la situación se hace cada vez más insostenible y la verdad es que si nosotros analizamos las zonas que más han bajado su movilidad, que es la zona oriente, es donde justamente más han bajado los casos. Que estemos en el día 40 de la cuarentena discutiendo recién las ayudas económicas, la verdad es que esto también hace un sinsentido total. Lo más probable es que aquí tenemos que tomar dos tipos de decisiones. O endurecemos la fiscalización y las medidas para disminuir la movilidad por lo menos unos días más para lograr contener la cantidad de casos, o lisa y llanamente hablamos con la verdad de frente y decimos que no queremos, digamos, disminuir los casos, pero la verdad es que aquí la autoridad es la misma autoridad la que se entrampa en una dicotomía, en una falsa dicotomía donde dice cuarentena sí, cuarentena no. Aquí lo que nosotros necesitamos es disminución de la movilidad sí o disminución de la movilidad o no. Y el segundo paso después de eso es ¿qué vamos a hacer cuando abramos? O sea, si pretendemos volver a esta fase 2 laxa, donde están abiertos los restaurantes, los malls, los colegios, los gimnasios, la verdad es que esto va a ser un ir y venir de fase 1 a fase 2 durante prácticamente los 4 meses de invierno. ¿Qué pasaría, o cómo está viendo el Colegio Médico, doctor Bernucci, las elecciones que dejaron de ser tema en la medida que se corrieron hasta el 15 de mayo? Pero si mantenemos este nivel de casos, ¿lo están viendo con preocupación? ¿Lo están conversando con las autoridades? ¿Cómo se está manejando eso? No, nosotros, en realidad nosotros no somos un ente consultivo para las autoridades. Nosotros damos nuestra opinión en relación en base a lo que nosotros creemos que es importante debatir en el espacio público, como así también lo hacemos con otras organizaciones sociales y organizaciones y centros de estudio. Nosotros señalamos en un inicio, cuando se postergaron las elecciones, que en ese mismo proyecto de ley debería ir un plan B. O sea, aquí las autoridades todavía no nos dicen cuándo va a ser la evaluación, si es que se puede hacer o no se puede hacer. Aparte de ese cuándo, es qué aspectos sanitarios se van a tomar para saber si se pueden hacer o no se pueden hacer. Y, en el fondo, si es que no se pueden hacer, ¿cuándo se va a plantear desde antes la próxima realización? La verdad es que aquí todos los expertos y comunidad científica ha señalado que es muy probable que durante todo el invierno mantengamos una situación epidemiológica muy complicada, muy al límite y que no permita, en el fondo, tener este tipo de actividades que vienen a desestabilizar un equilibrio que es muy, muy, muy débil. Por lo tanto, nosotros señalamos que lo que pase 2 semanas antes de las elecciones, es decir, alrededor del 1 de mayo, con una saturación de camas más del 90 o 95%, con sobre 4.000 o 5.000 casos activos, con un R en expansión, o sea, mayor a 1, y con una positividad que sigue siendo elevada, es muy poco probable de que se puedan realizar estas acciones. Ahora, es la autoridad que tiene que señalar cuándo va a tomar esos parámetros, qué parámetros va a señalar para que la autoridad política, que es el Congreso y el Ejecutivo, puedan tomar la decisión. Pero la verdad es que seguir escondiendo las cabezas como una avestruz no parece la mejor forma, ¿no es cierto?, de enfrentar este problema. ¿Debiese adelantarse el calendario de vacunación, doctor? La verdad es que nosotros señalamos que el calendario de vacunación tiene que funcionar lo más rápido que se pueda. O sea, abrirse. ¿Ya? Y en ese sentido, o sea, abrirse, pero también tomar en cuenta las vicisitudes que tenemos hoy en día. Hoy día ya no estamos vacunando a adultos mayores que en su mayoría no están activos laboralmente. Hoy día estamos vacunando a personas que están laboralmente activas, un gran número de ellas, y por lo tanto tenemos que darle las facilidades. Necesitamos extender los horarios en la tarde, lo que se llama extensión horaria en los centros de salud familiar, para que esa gente pueda asistir a la vacunación. Tenemos que abrirnos a discutir sobre los fines de semana, con qué personal lo vamos a hacer. Así como la gente del hospital está totalmente fundida en el trabajo, la gente de atención primaria también lo está, con trazabilidad y vacuna, más toda su pega de base que tienen que hacer, y por lo tanto tenemos que ver que si vamos a abrir los fines de semana, con qué personal lo vamos a abrir. Y no tenemos que olvidarnos que igual hay un gran número de personas que está rezagada. Estamos hablando de adultos mayores rezagados, estamos hablando de crónicos rezagados, que esas personas cuanto antes deberíamos vacunarlas también, porque a diferencia de lo que estamos vacunando en personas más jóvenes, ellos sí tienen mayor riesgo de fallecer y se benefician mayormente de la vacunación. El tema aquí, Frecia, es que lamentablemente no había una transparencia suficiente referente
hacia la desaceleración. Ya vimos el episodio que pasó con este famoso gráfico, ¿no es cierto?, que se presentó malamente ayer. No sabemos si esta desaceleración se produce por una falta de stock, se produce por una falla en la distribución o se produce por un problema de recursos humanos a nivel de atención primaria. Y ahí nosotros hemos solicitado a la mesa social que la autoridad pueda exponer esto, porque finalmente cualquier empañamiento, cualquier suciedad que se genere en el programa de vacunación conlleva a que menos gente se vacune y eso sería un error fatal para nuestro país. Y en ese sentido, cuando se habla de abrir o no el calendario de vacunación, las autoridades también dicen que esto se podría desordenar, en hacer una aglomeración innecesaria o evitable. ¿Esos puntos no se toman en cuenta, doctor, cuando efectivamente hasta ahora ha funcionado normal? Lo que pasa es que ha bajado, y de acuerdo a este gráfico que también usted mencionaba, que parece que ha bajado un poco más, ¿no?, la vacunación. No, a ver, aquí ha bajado alrededor de un 50% la velocidad de vacunación. No hay que darle dos lecturas. Y yo los invito también a que no equivoquemos a la gente, digamos, porque los gráficos presentados ayer, la verdad es que hay un error conceptual basal y que lamentablemente no sabemos si es un error o una deshonestidad intelectual. Es la autoridad quien tiene que responder, pero la verdad es que aquí sí ha bajado la velocidad de vacunación, pero vuelvo a insistir, ¿podríamos abrir el calendario de vacunación? Yo creo que sí. De hecho, es la propia autoridad que dijo que cuando estábamos vacunando 350.000 personas al día, podíamos llegar a 500.000 y eso sería un éxito rotundo que vendría a remarcar el ya exitoso programa de vacunación. El tema es que hoy en día no sabemos si no lo podemos hacer porque nos faltan vacunas, porque no podemos distribuirlas o porque no tengamos a quién vacunar. Y eso, lamentablemente, la autoridad no ha sido lo suficientemente transparente para que nos explique dicha situación. Bien, doctor Bernucci, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Que esté muy bien. Un gran abrazo, un buen fin de semana. Nos vemos igualmente.